Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a seguir trabajando con las tablas dinámicas y el ejercicio formativo que iniciamos la semana pasada. Bueno, lo primero que haremos hoy para esta segunda parte será reexpresar nuestros datos, ya que nos será de utilidad más adelante al momento de presentar los gráficos. Como lo aprendimos hace unas clases atrás, vamos a dividir nuestra columna de costo de fabricación y precio de venta entre 1.000.000. Para ello, escribimos en cualquier celda la cifra 1.000.000, le damos a copiar dicha celda, seleccionamos la columna que queremos reexpresar, en este caso vamos a iniciar por costo de fabricación y haciendo clic derecho nos vamos a ir a pegado especial, operación dividir y aceptamos. Ahora haremos lo mismo pero con la columna de precio de venta. Seleccionamos, clic derecho, pegado especial, dividir y aceptar. Vemos cómo ambas columnas ya fueron reexpresadas, ¿sí? Ahora nos devolveremos a nuestra hoja de tabla dinámica y actualizaremos nuestra tabla. Y vemos cómo cambiaron nuestros valores. Y bueno, antes de continuar vamos a modificar nuestra columna de la suma del costo de fabricación para que solo se vean dos decimales y el punto de división entre los miles. Ahora bien, sabemos que nosotros podemos ir agregando o quitando elementos de nuestra tabla dinámica para ir tomando decisiones y crear combinaciones, ¿no? Pero para efecto de nuestra materia y para yo poder corregir y entender paso a paso cómo ustedes llegaron a los resultados, pues vamos a ir tomando decisiones por tablas separadas. Entonces, a esta primera tabla vamos a quitar el filtro por años, vamos a dejar los años completos, más adelante veremos por qué. Y observamos entonces que la mayoría de nuestras ventas realizadas son ventas aceptables, ¿no? Supongamos que queremos comenzar a filtrar mucho más nuestra información, lo que haremos es crear una nueva tabla dinámica a partir de la información obtenida de esta primera combinación. Entonces vamos a situarnos acá abajo y vamos a irnos al menú insertar y agregamos una tabla dinámica. Seleccionamos nuestro rango yéndonos a la hoja de datos y usando el comando control más E. Aceptamos y vemos cómo se crea el objeto de nuestra segunda tabla dinámica. Para esta nueva tabla, como sabemos que la mayoría de nuestras ventas son aceptables porque lo vimos en la combinación anterior, pues nos vamos a enfocar en estudiar o presentar estas ventas. Por lo cual, lo primero que queremos es colocar en el sector filtro nuestro elemento de condición. O sea, vamos a filtrar por aceptables. Bien, ahora vamos a evaluar las ventas aceptables realizadas en cada país o en cada región. Acá vamos a resumir nuestros datos por la suma de sus ventas y por el valor promedio de las ventas también. Vamos a quitarles los decimales sobrantes en esta tabla dinámica. Este estudio lo pudimos haber comenzado por las marcas. Por ejemplo, voy a copiar esta tabla acá para enseñarles, en vez de países, esto lo quitamos, vamos a seleccionar marcas. Y bueno, vemos el cambio que hay. Yo coloqué esta tabla en paralelo porque dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar es como iremos segmentando nuestros datos con diferentes combinaciones en nuestras tablas. En este caso yo me voy a quedar con el estudio desde países. Entonces, vamos a crear una nueva tabla y ya vimos que no es necesario agregarla desde el menú insertar, sino que podemos fácilmente copiar y pegar nuestra tabla anterior y comenzar desde allí a hacer los cambios. Entonces, pegamos y vamos a eliminar la columna de promedio. Vamos a decirle que nos tome solo los 4 mejores países en cuanto a la sumatoria de las ventas. Es decir, nos vamos acá, seleccionamos filtro de valor, 10 mejores y aquí colocamos 4. Aceptamos y vemos que los países son Argentina, Brasil, Centroamérica y México. Vamos a agregarle entonces las marcas por países. Es decir, las marcas van a ir en el sector de columnas. Ahora, podemos copiar esta tabla, pegarla acá abajo y evaluar solo las ganancias. Es decir, eliminamos esto y agregamos ganancia.
y le diremos que nos tome solo las 3 mejores marcas por países. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Vemos que, bueno, tenemos una nueva tabla con una nueva combinación de datos, ¿no? Pero para no hacerles este video más largo, vamos a filtrar nuestra información hasta aquí, porque lo que les quiero es mostrar que pueden ir creando combinaciones de datos a partir de una tabla dinámica anterior. Estos gráficos están basados en los datos de una tabla dinámica y estos se ajustan automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre nuestra información. Para crear un gráfico dinámico, lo primero que debemos hacer es clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica y nos vamos a ir al menú Analizar, submenú Herramientas, opción Gráfico dinámico. Se nos mostrará un cuadro de diálogo donde podremos seleccionar entre los distintos tipos de gráficos que existen en Excel y nosotros vamos a seleccionar el que queramos usar. En nuestro caso vamos a usar este, vamos a darle a aceptar y vemos cómo se nos crea el gráfico. Esto, tal cual como está, vamos a posicionarlo en su hoja correspondiente. Este primer gráfico como tal no nos es de utilidad porque contiene muchísima información y no es fácil de leer. Entonces vamos a hacer clic sobre este botón, que es un botón de los filtros que tiene nuestro gráfico dinámico, y este nos ocultará las subcategorías de nuestra tabla dinámica. Vemos así solo las condiciones de las ventas realizadas. Nos está ocultando las marcas, ¿sí? Entonces aquí ya podemos observar que la mayoría de nuestras ventas son ventas aceptables. Si nos vamos a la hoja de tabla dinámica, por ejemplo, vemos cómo se modificó también nuestra tabla al momento de aplicar el filtro sobre el gráfico. Si nosotros quisiéramos hacer algún cambio desde acá, desde la tabla, estos cambios se verán reflejados en el gráfico dinámico también, porque recordemos que estos están relacionados. Vemos entonces que la ventaja de estos gráficos es que podemos filtrar la información utilizando los botones que aparecen de nuestro gráfico dinámico. A este primer gráfico vamos a hacerle algunos arreglos para que esté más presentable. Primero vamos a modificar el título. A este le llamaremos ventas totales, por ejemplo. Además, modificaremos el tamaño de la letra desde aquí, desde inicio, y lo colocaremos además en negritas. Luego, a nuestro gráfico circular como tal vamos a colocarle los datos. Desde el menú de diseño, en diseño rápido, escogemos este diseño que nos presenta como los porcentajes, ¿no? Para hacerlo un poco más llamativo, vamos a colocar nuestro círculo un poco más grande y vamos a modificar también el tamaño de nuestros datos. A esta parte, que representa las ventas aceptables, que es como la más importante para nosotros, vamos a colocarle borde para que resalte un poco más o contorno. Claramente todo este tema de diseño son gustos particulares. Yo lo estoy colocando como a mí me gusta presentar mis gráficos, ¿no? Pero bueno, se los coloco como ejemplo para que ustedes sepan todas las modificaciones que se les puede ir haciendo a los gráficos. De esta manera, bueno, pues ya nuestro primer gráfico dinámico está listo. Ahora vamos a crear nuestro segundo gráfico dinámico. En este caso, vamos a seleccionar este gráfico que dice cuadro combinado. Vemos que nos permite escoger de qué forma presentar cada una de nuestras series de datos. En este caso vamos a mantener el formato como está, es decir, la suma de ventas la presentamos en columnas y el promedio de ventas en línea. Pero al promedio lo colocaremos como un eje secundario. Aquí en la vista previa nos muestra cómo se crean los datos para el eje de promedio, ¿no? Vamos a darle a aceptar y este gráfico, al igual que el anterior, lo vamos a colocar en la hoja correspondiente. Para nuestro tercer gráfico dinámico haremos lo mismo.
Es decir, nos situamos en cualquier celda de la tabla dinámica, nos vamos a gráficos dinámicos y vamos a escoger el gráfico que más se adapte a lo que nosotros queremos presentar. En este caso vamos a dejar este gráfico de columnas. Por lo general, al momento de nosotros querer presentar toda la información, Excel es muy intuitivo. Entonces te va a recomendar el gráfico que mejor se adapta a lo que quieres presentar, ¿no? Igual que con los gráficos anteriores, esto lo vamos a enviar a su hoja respectiva. Con este último gráfico que vemos acá, bueno, lo que hicimos fue cada uno de los pasos que ya hemos venido haciendo con los gráficos anteriores. Aprovecho de comentarles, acá nos situamos en el gráfico, nos vamos al menú diseño y de este lado dice agregar elementos de gráficos. Hacemos clic y agregamos el título de gráfico, que es lo que nos faltaba en los anteriores, pero ya yo se los coloqué. Por ejemplo, el primero, ventas por países. El segundo, ventas por marcas de los mejores 4 países. Y este último puede llamarse, no sé, ventas de las mejores 3 marcas por países, por ejemplo. Excel en sus versiones posteriores a 2010 cuenta con una herramienta llamada segmentación de datos. Esta nos permite hacer un filtrado muchísimo más fácil e interactivo. Con esta herramienta podemos seleccionar los segmentadores de elementos y ver inmediatamente los resultados, tanto en tablas dinámicas como en gráficos dinámicos. Y lo mejor es que nos permite agregar filtros aplicar filtros a una o a varias tablas dinámicas a la vez. Situándonos en cualquier celda de nuestra tabla, vamos a ir al menú Analizar, submenú Filtrar y haremos clic en Insertar segmentación de datos. Un cuadro de diálogo nos aparecerá y vamos a seleccionar el elemento que queremos usar para nuestra segmentación o nuestro filtrado de datos. En este ejemplo vamos a seleccionar año. Le damos clic en Aceptar y nos aparecerá nuestro segmentador, que es este cuadrito. Cada elemento que nosotros seleccionemos se resaltará en azul. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el año 2019. Vemos cómo se modifican nuestros datos tanto en el gráfico como en nuestra tabla dinámica, ¿sí? Ahora, podemos borrar el filtro aplicado y vemos cómo todos los años vuelven a resaltarse en azul. Supongamos que nosotros queremos seleccionar más de un año, por ejemplo, el año 2018 y el 2019. Lo primero que haremos es seleccionar el 2018. Luego haremos clic en selección múltiple, seleccionamos 2019 y se nos mostrará la información de esos 2 años. Esta segmentación se puede aplicar a más de una tabla dinámica y a su vez a más de un gráfico dinámico. Para esto nos iremos al menú Opciones y haremos clic en Conexión de informe. En este cuadro que se nos despliega podemos ver todas las tablas dinámicas que nosotros tenemos activas. Para conectarlas simplemente las seleccionaremos y aceptamos. Para ver mejor lo que ocurre con este segmentador vamos a reorganizar nuestros gráficos. Una vez organizados nuestros gráficos, vamos a eliminar los filtros que ya teníamos y vamos a volver a filtrar 2019, 2018 o solo 2018, 2017, en fin, podemos jugar con los filtros o los segmentadores que aplicamos y vamos a ver cómo se va moviendo cada una de la información mostrada en los gráficos o en nuestras tablas dinámicas. Y con esto finalizamos todo lo referente a tablas dinámicas para la toma de decisiones. Espero que estas 2 clases o estos 2 videos le hayan sido de utilidad.